Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan detrás de su monitor, de su celular. Muchísimas gracias por estar presentes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro seminario de metodologías virtuales para hacer investigación social. Es un momento muy importante y también nos acompaña el día de hoy Adolfo Estaleya, a quien le agradecemos mucho su participación y colaboración. Muchísimas gracias, Adolfo, por acompañarnos. Previa a dar pauta a que Adolfo nos comparte un poco del trabajo que ha estado desarrollando en los últimos años, quiero compartirles cómo es que surge este seminario. Y bueno, como todos sabemos, ¿no? Actualmente estamos sufriendo esta pandemia ocasionada por el COVID-19 y esto ha puesto sobre la mesa algunos retos, nuevos retos para la investigación en ciencias sociales. Y es por ello que pensar otras formas de hacer trabajo de campo de carácter no presencial y haciendo uso de plataformas virtuales, pues se ha vuelto aún más relevante en estos días. Y por este motivo es que desde la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local y el Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados surge la idea de llevar a cabo el presente seminario, el cual hemos denominado Metodologías Virtuales para hacer investigación social, el cual quiero compartirles que constará de 5 sesiones y cada una de estas se realizará de manera mensual. Esperemos a la brevedad poder compartir en nuestras plataformas la planeación completa para que ustedes puedan tener acceso y sepan cuáles van a ser las siguientes sesiones. Y justo aprovechando pues esta virtualidad, ¿no? Que está transitando en la academia, bueno, pues es que vamos a tener ponentes de diferentes lugares, como lo es España, Perú y por supuesto México. Entonces, bueno, ahora para dar pauta a este primer evento de nuestro seminario, quiero compartirles una breve semblanza de nuestro ponente. Como ya mencioné, se llama Adolfo Estaleya. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se interesa por el urbanismo de base y las culturas digitales. También ha investigado las prácticas de conocimiento de organizaciones vecinales y movimientos activistas que se esfuerzan por diseñar otras ecologías urbanas. Su segunda línea de investigación explora las transformaciones epistémicas de antropología, específicamente los modos de colaboración experimentarles en la etnografía. Y bueno, su último libro se denomina Experimental Collaborations, Ethnography Through Fieldwork Devices. Les voy a platicar un poco de cuál va a ser la dinámica. Primero, Adolfo nos va a empezar a compartir un poco del trabajo que se ha hecho, poner sobre la mesa el tema de la creatividad y la inventiva para poder hacer uso de estas metodologías virtuales digitales para hacer trabajo de campo. A lo mejor a la mitad de la ponencia tendremos una breve pausa para poder intercambiar mensajes con ustedes y también al finalizar la charla tendremos un espacio en la cual estaremos compartiendo algunas de las preguntas que todos ustedes nos escriban ahí en el chat. Así que bueno, espero que puedan compartirnos todas las ideas, sugerencias, cuestionamientos que se han planteado en el chat y nosotros con mucho gusto los retomaremos durante la charla y al final de la charla. Les agradecemos mucho su participación y en especial a Adolfo por acompañarnos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos y después de esta breve presentación, te damos la palabra. Eh, Pues muchas gracias, Carla, y gracias también al laboratorio por esta invitación para compartir pues, el trabajo que estoy haciendo y para poder tener un diálogo transatlántico, que me parece, bueno, que es una de las cosas que hacíamos no tan a menudo antes de la pandemia y que la situación actual bueno, nos ha obligado constantemente, tanto con las personas cercanas como con las lejanas, a relacionarnos a través de pantallas, pero bueno, de repente se nos ha abierto la posibilidad de establecer diálogos con gentes con quien no los teníamos, ¿no? Y bienvenido sea. Em,
como ha dicho Carla, yo soy antropólogo, trabajo en el Departamento de Antropología Social y de Psicología Social de la Universidad Complutense. Y básicamente en los últimos 10 años he hecho trabajo de campo principalmente en Madrid, investigando con distintas comunidades de base, movimientos sociales, muy interesados por la ciudad, muy preocupados por la ciudad. Uno de esos movimientos paradigmáticos fue el 15M, del que se cumplirán 10 años ahora, el movimiento de los indignados. He colaborado con algunos arquitectos dedicados a la intervención y al urbanismo do it yourself, y cada vez más pues, me he ido involucrando en eh, razones del destino en contextos más artísticos, y entonces pues, me he interesado mucho por explorar las intersecciones entre la antropología y el arte, ¿no? Y aprender de ciertos modos de hacer y de esa aspiración de autonomía y de creatividad que tiene el mundo del arte, ¿no? Hasta el punto de que el año pasado acabé codiseñando y coescribiendo un espectáculo de rap con varios raperos que para mí forman parte de mi oficio antropológico y de mis maneras de investigar y de las formas de explorar los modos de dar cuenta de mis investigaciones, ¿no? Cuáles son los registros a través de los cuales podemos contar las cosas que hacemos, las preguntas que nos planteamos y los hallazgos, o no hallazgos, ¿no? Sino las conclusiones a las que llegamos como resultado de nuestras investigaciones, papers, libros, pero también formatos muy inusuales como pueden ser espectáculos de rap. Bueno, en ese navegar constantemente por la ciudad de Madrid, por una serie de contextos muy específicos, pues constantemente me ha ocurrido que me he encontrado pues con gentes dedicadas a la investigación también, que de alguna manera están explorando cuánto da de sí la ciudad, ¿no? ¿Qué es posible hacer en la ciudad juntos? Que ocupan espacios, que los autoconstruyen, que diseñan sus infraestructuras, que las documentan, que crean archivos, es decir, personas que no necesariamente tienen la sanción académica o el título que les acredita como investigadores, pero investigadoras, pero que realmente están haciendo investigación. Y entonces eso pues tuvo a lo largo o ha tenido a lo largo de mi trabajo durante todo este tiempo, de mi trabajo profesional como antropólogo, de mis investigaciones etnográficas, pues primero el efecto de obligarme a investigar de otra manera, porque uno ya no se puede relacionar, o al menos es la experiencia que yo tuve, no podía relacionarme como investigador e informante, uno que informa y el otro que es informado, sino que me obligó a desarrollar formas de investigación más colaborativa, lo que quiera que signifique la colaboración, que en realidad es una palabra que usamos muy a menudo, que se ha convertido en moneda de cambio corriente en la investigación, pero hay muchas formas de colaboración y muchas sensibilidades distintas, ¿no? Pero desde luego lo que sí me ocurrió fue un cambio con respecto a investigaciones previas, que tuve que adoptar en determinados contextos, eso que George Marcus llama contextos paraetnográficos, ¿no? Y los llama así porque porque quienes los habitan, esas comunidades epistémicas, pues tienen prácticas que son paraetnográficas, ¿no? Que son casi etnográficas, que se parecen mucho a nosotros, y entonces en esas circunstancias uno se encuentra con un reflejo de sí mismo, y la manera óptima de investigar, pues en muchas ocasiones es la colaboración, aunque en más de una ocasión no falla. Bueno, o en más de una ocasión falla, ¿no? Que esto lo cuenta muy bien Paul Rabinow cuando habla de sus fracasos a la hora de establecer colaboraciones con científicos dedicados a la biotecnología. Bueno, el caso es que en esos contextos me doy cuenta, o más bien me veo obligado a investigar de una manera distinta como lo había hecho previamente, más tentativa, más exploratoria, más colaborativa, más experimental, de ahí el libro que ha mencionado Carla de colaboraciones experimentales. Y me doy cuenta también de que en realidad una de las cosas que me ocurre es que
bueno, que puedo aprender de mis contrapartes, de mis interlocutores, de eso que podríamos llamar acompañantes epistémicos, ¿no? Puedo aprender a investigar de una determinada manera. Trabajar con arquitectos que investigan la ciudad, y cuando investigan la ciudad, pues lo que hacen es, no hacen entrevistas, sino que fabrican una silla para hacer entrevistas y colocarla en el espacio público, ¿no? Algo que un antropólogo jamás haría, ¿no? Nosotros, una socióloga, nunca fabricamos una silla, utilizamos una silla, pero ellos, como parte de sus modos de investigación, de repente tienen una cierta sensibilidad material que les lleva a construir sus propias infraestructuras. Bueno, me doy cuenta de que no bastan con mi modo de hacer convencional, y que puedo aprender mucho de los otros y de las otras. Y esto me lleva a una reflexión amplia sobre los modos de indagación de la antropología, ¿no? Cómo investigamos, cómo hemos investigado a lo largo de nuestra historia, y cómo podemos investigar, ¿no? Cómo nos hacemos preguntas que no sean las mismas de siempre. Cómo nos hacemos preguntas que sepan que estén a la altura de los desafíos que tenemos en nuestra contemporaneidad, ¿no? Eh, Nuestras sociedades en todo el mundo pues están atravesadas por problemáticas globales que nos desbordan: el cambio climático, un capitalismo exacerbado que devora las ciudades, nuevas formas de colonialidad, preguntas que nos desbordan, que tienen una escala en muchas ocasiones que no se corresponde con el tipo de investigaciones y trabajos previos, y que pareciera que demanden de nosotros nuevas formas de investigar, ¿no? Nuevos métodos. Pues yo me veo en esa reflexión sobre cómo indagar en la contemporaneidad, y me veo ensayando, pues, ejercicios experimentales que de alguna manera tensan los límites de nuestros métodos, ¿no? Y que te llevan siempre, que es la experiencia que yo tuve en su momento, y que aparece muy a menudo especialmente entre investigadores e investigadoras jóvenes en sus primeros estadios de carrera, pues que te llevan en cuanto te sales de las convenciones del método, a pensar si lo estás haciendo bien, si te estás implicando demasiado, si tienes que mantener un tipo de relaciones distintas, si no mantienes la distancia. Bueno, ¿no? Una reflexión, o sea, un ejercicio experimental que en muchas ocasiones, pues, uno no tiene claro si lo está haciendo correctamente. Y entonces, dentro de esa reflexión, pues me doy cuenta de que, como he dicho, nuestros métodos no son suficientes, y en realidad uno tiene que tirar de cierta creatividad, porque no hay una guía, no hay una receta para saber cómo se hacen las cosas. Y entonces, pues uno, pues, va improvisando y tira de la creatividad o de la inventiva, que es en realidad de lo que quiero hablar. Y entonces lo que quiero plantear es pues un argumento como muy sencillo en la manera de enunciarlo, que es que me voy a centrar en la etnografía, voy a hacer un relato un poco desde la antropología, pero en realidad hablo de la etnografía en general, y es un relato que podríamos ampliar a otros muchos métodos de investigación. Y lo que querría plantear es algo como muy sencillo, y es que la etnografía es un acto de invención. Ahora veremos qué significa que la etnografía es un acto de invención, ¿no? Y qué implicaciones tiene, o qué posibilidades nos abre si pensamos que la etnografía es un acto de invención, que no es trivial, ¿no? Porque cuando vamos a los seminarios de métodos o a los manuales de técnicas de investigación, raramente nos dicen: usted tiene que ser inventivo, o usted dele a la creatividad cuando está haciendo su trabajo empírico. Raramente nos hablan en esos términos, ¿no? Está el método, uno tiene que ser rigurosa, una tiene que ser precisa, reflexiva, pero no nos dicen: sea usted creativa y anime la invención de sus prácticas, ¿no? Anime la inventiva. Entonces, lo que quería proponer es que la etnografía es un acto de invención,
que lamentablemente no hemos reconocido esa invención a lo largo de nuestra historia. No es que la etnografía ahora sea un acto de invención, sino que siempre históricamente ha sido un ejercicio de invención. No lo hemos reconocido, y si lo reconocemos es solo en los pasillos, cuando contamos historias sobre cómo hemos hecho nuestras investigaciones, ahí es cuando deja transpirar que la etnografía es muchas cosas que no están recogidas en los libros y que no contamos en nuestros manuales y que no detallamos en nuestros seminarios de métodos, ¿no? Sino que solo lo contamos en las charlas informales. La etnografía es un acto de invención, no lo hemos reconocido y no hemos cuidado de ello. Y en la época actual, pues se hace más necesario que nunca cuidar de nuestros modos de indagación, cuidar de nuestra inventiva, porque ante los desafíos que tenemos en nuestro presente, la única forma de plantear preguntas que están a la altura de esos desafíos es recurriendo a la inventiva, habilitando las condiciones para poder investigar y hacernos preguntas con otras, porque los métodos convencionales, que son muy relevantes, en muchas ocasiones no son suficientes. Entonces tenemos que cultivar y tenemos que animar cierta inventiva. Y este es un argumento que se construye, y lo voy a mencionar después, sobre dos antropólogas, un antropólogo muy clásico, Roy Wagner, y Marilyn Stratton. Bueno, como ha dicho Carla, haré como primero una parte donde quiero desarrollar este argumento teórico. En algún momento me detendré por si hay preguntas y podemos airear la conversación para que no sea un monólogo inmenso o muy largo. Y después, además de desarrollar este argumento teórico, querría en realidad mostrar un proyecto. Tanto el argumento teórico como este proyecto está desarrollado con mi colega, con Tomás Sánchez Criado, con el que llevo muchos años trabajando. El proyecto se llama Xcall, y podéis localizarlo creo que está en la página de Facebook, xcall.org, Xcall, que es lo que llamamos un inventario etnográfico, que de alguna manera lo proponemos, y ahora después quiero detallarlo. Lo que proponemos es un archivo, o de una manera más precisa, un inventario que lo que pretende es documentar y cuidar curatorialmente los modos de investigación, las pedagogías etnográficas a través de las cuales aprendemos etnografía y la practicamos. Entonces, como que la sesión, lo que quiero hacer primero es el desarrollo, plantear el argumento teórico, y después entrar en la descripción de la plataforma, que es una plataforma digital y que creo que encaja perfectamente con el planteamiento del seminario, aunque el planteamiento del seminario, del ciclo de seminarios, gira en torno a los métodos virtuales. Mi idea al plantear esta sesión es tratar de enmarcar los métodos virtuales o las etnografías digitales en un contexto amplio de crítica metodológica, de reconocimiento de que necesitamos desarrollar otros métodos, otras técnicas de investigación, otras maneras de hacernos preguntas, ¿no? Y una manera de hacerlo es recurriendo pues a esa inventiva que ha formado parte siempre de la etnografía, ¿no? Así que un intento por enmarcar de una forma muy amplia los seminarios. De hecho, los métodos digitales, la etnografía virtual, pues es uno de esos lugares que han evidenciado de manera clara la necesidad de reformular, en este caso, la etnografía, ¿no? Si queremos investigar Internet, si queremos investigar cómo se construyen nuestras relaciones a través de WhatsApp, cómo vemos y representamos el mundo mediante Instagram, cómo construimos nuestras relaciones mediante Facebook, no nos queda más remedio que abandonar algunos principios fundamentales de la etnografía, ¿no? Como la copresencia física, como la elección de sitios geográficos localizados,
y reformar la etnografía, pues como haga falta, porque no puede ser que una socióloga o que un antropólogo o que nuestras disciplinas nos ocupen de fenómenos sociales tan relevantes como son los mundos digitales, las infraestructuras digitales, los algoritmos que gobiernan cada vez más a menudo nuestro mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un claro ejemplo de cómo nuestros métodos están tensionados y cómo nos vemos obligados constantemente a reformularlos, adaptarlos, refuncionarlos, como dicen también Josh Marcus y Douglas Holmes, para ser capaces de abordar la complejidad de nuestros mundos contemporáneos, ¿no? Entonces, este es como el planteamiento general. Quería señalar, como ya acabo de insinuar, ¿no? Esta sensación de que nuestros métodos no dan de sí, de que no son suficientes, que lo vemos de una manera muy clara en el trabajo cuando nos ocupamos de Internet y de las tecnologías digitales, y que evidencia esto que Josh Marcus y James Faubion en un libro que se titula El trabajo de campo ya no es lo que era, ¿no? Que creo que el título del libro, Fieldwork is not what it used to be. No está, creo que no hay traducción, pero que evidencia de una manera muy clara el argumento general, y pues es que los antropólogos y las antropólogas etnógrafas ya no hacen trabajo como se hacía antiguamente, y no se hace, pues uno, porque abordamos nuevos sitios empíricos, Internet, fenómenos migratorios, deslocalizados. Dos, porque nos ocupamos de objetos teóricos diferentes, los sentidos, ¿no? ¿Qué significa hacer una etnografía sensorial que se ocupa de los sentidos? Y tres, porque hay también nuevas sensibilidades epistémicas que se desarrollan dentro de la disciplina, ¿no? Porque estamos más abiertos a la colaboración, estamos más abiertos a la experimentación, nos interesan objetos teóricos como las relaciones interespecie, ¿no? Entonces, como de un lado y del otro, pues nos encontramos que eso nos obliga a cambiar la manera de hacer etnografía, ya no ocuparse de los humanos, sino también de las relaciones que tenemos con los jaguares o con las montañas. Bueno, ¿no? Y esta constatación de que se está transformando nuestros métodos, no ocurre, de que se está transformando y de que se tiene que transformar todavía más, pues la encontramos en antropología, pero la encontramos también de una manera como muy amplia dentro de la sociología. Es muy inspirador, a mí me gusta mucho y creo que es muy sugerente el libro de Nina Wakeford y Celia Lurie, que se llama Inventive Methods, que básicamente es un alegato en favor de la inventiva metodológica. Y es un catálogo de distintos métodos inventivos, ¿no? Y tanto ellas como Les Back, cuando hablan de los métodos, life methods, los métodos más vivos, ¿no? Que tengan un poco más en Madrid diríamos, que tengan un poco más de vidilla, pues uno de los lugares a los que señalan como fuentes de inspiración para darle vidilla a nuestros métodos serían el arte, y el otro serían las tecnologías digitales, ¿no? Como dos lugares que están alimentando nuestra imaginación metodológica para pensar cómo podemos cómo podemos investigar de otra manera distinta, ¿no? Y yo, casualmente, por mis investigaciones iniciales en Internet y ahora que han derivado al mundo del arte, pues me encuentro con dos fuentes de inspiración de las aprendo mucho sobre cómo investigar, cómo hacerme preguntas, qué tipo de infraestructuras uno puede movilizar en sus investigaciones, cómo generar espacios de sociabilidad para poder dialogar con otros y con otras. Entonces tenemos ahí como una constatación de la gente ya no investiga como antes, los antropólogos, las sociólogas, cada vez investigamos o modificamos o reinventamos nuestros métodos de investigación.
Hay también una crítica más dura que lo que dice es, y que insiste, bueno, sobre lo que ya he dicho antes, ¿no? En realidad es que nuestros modos de indagación no están adaptados para la contemporaneidad. Es decir, tenemos que reformular la etnografía, tenemos que producir otros métodos genuinamente digitales, como hacen, por ejemplo, Richard Rogers en el proyecto que tiene en Holanda, sobre métodos digitales, ¿no? Que son métodos vernáculos que lo que hacen es aprovechar las características de Internet, pues, para establecer mapas de redes, para estudiar la Wikipedia a partir de las propiedades específicas que tiene la Wikipedia, ¿no? Nuestros métodos son insuficientes para plantearnos las preguntas que demanda nuestra contemporaneidad, que es el argumento que plantea el antropólogo Paul Rabinow, ¿no? Y después, dentro, ¿no? Dentro de esta reflexión y amplio debate metodológico, una constatación de cambios en nuestras prácticas, un reconocimiento de la insuficiente idea de nuestros métodos, y hay otra línea de reflexión que a mí me resulta especialmente sugerente, que es que viene de los estudios de ciencia y tecnología, que por una parte, de una vertiente o de un ámbito de los estudios de ciencia y tecnología, como es la teoría del actor red, muy interesada por la materialidad de lo social, que una de las cosas que nos muestra es la materialidad y la espacialidad de los métodos. Hasta una entrevista es un dispositivo material y espacial donde dos personas se encuentran, hay una definición de roles muy clara, una disposición espacial muy particular, hay una infraestructura de grabación, bueno. Entonces, tienen esa sensibilidad, ¿no? Para evidenciar que los métodos no son únicamente un asunto social o relacional, sino que intervienen todos esos factores. Y después, después el libro, después esta constatación de que nuestros métodos, de que al menos así es como lo expresa John Law en un libro que se llama After Methods, que lo que dice es que, o sea, que en realidad sí que tenemos bastantes métodos, aunque yo ahí discrepo con él, porque usamos la etnografía, observación participante, entrevistas, focus group o grupos de discusión y poco más, ¿no? En algunos contextos es un poco más amplio, pero en realidad es bien limitado y esos son como los tres grandes técnicas hegemónicas. Entonces, John lo dice, bueno, el problema no es que tengamos pocos métodos, sino que los que tenemos son muy hegemónicos y que son muy restrictivos, y hay unas determinadas versiones de los métodos y te dicen, así es como tienes que hacer una entrevista, así es como tienes que hacer una observación participante o una etnografía, y no dejan, te encorsetan y no dejan que te muevas mucho, ¿no? Cito literalmente lo que él dice, el problema no es tanto la falta de variedad de la práctica de los métodos como la hegemonía y la pretensión dominadora de ciertas versiones o formulaciones del método. Él habla en general, no habla solo de la etnografía. Por eso decía que yo estoy haciendo un argumento específico para la etnografía, pero es como mucho más amplio. Y entonces, no, lo que dices, bueno, pues es que el libro es de hace ya 15 años. Dice, bueno, pues lo que necesitamos son otros métodos. Y vuelvo a hacer una cita suya porque es como muy poética, te deja un poco que no sabes lo que quieres decir, pero me resulta sugerente porque es provocadora, ¿no? Dice, necesitamos vivir más en y a través de métodos lentos, o métodos vulnerables, o métodos silenciosos, métodos múltiples, métodos modestos, métodos inciertos, métodos diversos. Que yo no sé, que es un método múltiple o incierto, o diverso o lento, pero vulnerable, pero creo que es como, creo que es una invitación muy, muy sugerente, ¿no? Nuestros métodos son demasiado hegemónicos, corren y circulan a través de libros, manuales, seminarios, así es como se tiene que hacer y no nos dejan movernos, nos encorsetan demasiado, ¿no? Y entonces
necesitamos una imaginación distinta. No es solo que necesitemos otros métodos, y este es un argumento específico que que quiero adelantar, que necesitamos una imaginación que visualice lo que hacemos cuando estamos investigando, cuando estamos haciendo nuestra práctica empírica, que lo visualice y lo describa y lo conceptualice, no solo en términos de método, sino algo distinto. O sea, el problema creo, y esto, como digo, lo anticipo y ahora después lo iré desarrollando. El problema es describir las prácticas empíricas de nuestra investigación solo a través del registro del método. Como, ¿no? Como si lo que hace uno cuando hace cosas, cuando está investigando, cuando está envuelto e implicado en su contexto empírico, la principal descripción de eso fuera a través de lo que llamamos método, ¿no? Y en realidad ocurren muchas más cosas ahí que no caben en el método, que desbordan constantemente el método, que uno no las puede describir como una aplicación del método. Hay mucho más, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso más, no? ¿Qué es esa otra, la magia de Malinowski, que decía George Stocking cuando hablaba de por qué Malinowski era tan buen antropólogo, ¿no? La magia del etnógrafo, ¿no? Pues esa magia, que no es método, pues es lo que me gustaría llamar inventiva. Y entonces, cuento un poco más y quizá podemos abrir un momento para algunas preguntas si queréis. Entonces, un amplio debate que constata que nuestros métodos no son suficientes y entonces quería mencionar solo dos o tres, bueno, en realidad una investigación que a mí me resulta muy inspiradora para evidenciar cómo la etnografía ya adopta unas formas y expresiones y las antropólogas hacen cosas a las que no estábamos acostumbrados. Pues una investigación que ilustra eso, que no es mía, es el proyecto que tienen los antropólogos Kim Fortune, Mike Fortune y toda una serie de colaboradores que se llama The Asthma Files, que es un proyecto dedicado a investigar la docencia del asma y los desafíos medioambientales de la salud pública, ¿no? Todo tipo de dolencias relacionadas con el medio ambiente. Entonces, una forma muy sencilla de hacer una investigación bueno, una forma convencional de hacer una investigación de este tipo sería recurrir a un servicio de neumología de un hospital. Entonces, uno pues, va al servicio, plantea lo que quiere hacer, negocia la entrada con los doctores y las doctoras, le pone en contacto con pacientes. Otra posibilidad sería acudir a una asociación de pacientes de asma, ¿no? En lugar de eso, los Fortune y sus colaboradores lo que hacen es montar una infraestructura digital, un archivo que es lo que llaman de Asthma Files, y diseñar con un diseñador digital pues todo el archivo, ¿no? Y entonces el archivo para lo que sirve o ese Asthma Files, esa infraestructura digital, les permite o les lleva a ponerse en contacto con doctores, con pacientes que sufren la dolencia del asma, con epidemiólogos, con biólogos, y de repente el archivo es una infraestructura que les permite compartir datos entre todos ellos, analizarlos, compartir sus análisis, ¿no? De repente ellos diseñan una infraestructura que se convierte al mismo sitio, en el sitio de su investigación y en la infraestructura que permite establecer las relaciones con aquellos que en otras condiciones hubieran sido únicamente informantes, ¿no? Uno va, le hace entrevistas y se convierte en co-investigadores con ellos, ¿no? Y es interesante, leo un par de citas de cómo plantean ellos su investigación. Dicen, en un sentido amplio, el género del archivo y la estructura de archivos de The Asthma Files son experimentos con la tecnología y la textualidad, que permiten trabajar en pos de configurar análisis etnográficos sintonizados con los problemas complejos y las cambiantes condiciones de producción. Es decir, no vamos al hospital, sino que nos construimos nuestra infraestructura, que es la que alberga nuestra investigación.
Y es una infraestructura, y aquí vuelvo a citar otra vez, que dicen exponer, que les permite exponer, testear y extender los métodos etnográficos, así como la promesa pedagógica y política de los modos de indagación etnográficos, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos donde las etnografías actuales pues no transitan según los cauces convencionales. Estoy pensando, por ejemplo, en una joven antropóloga, en Lia Zani, que realiza trabajo de campo en Camboya, que es uno de los países con más minas en su territorio. La situación es tan dramática, las situaciones que ella vive con personas que están desactivando esas minas es tan dura, que en lugar de escribir según el género convencional de las notas de campo, pues ella escribe poesía, lo que ella llama field poetry, ¿no? Poesía de campo. Entonces, la única manera o la forma de dar cuenta de esa experiencia es recurriendo a un género de escritura distinto. O Andrew Irving, un antropólogo británico, que lo que hace es invitar a las personas con las que trabajan, que están enfermas de SIDA, que es una situación vital de extremada dureza, pues invitarles a recorrer la ciudad y a realizar una especie de performance, y la performance se convierte en la fuente de su indagación etnográfica, ¿no? No es... O Helen Berran, que utiliza archivos de coloniales, que codiseña con aborígenes australianos, el uso de mapeos colectivos. Estoy señalando como lo que me gustaría llamar como dispositivos de campo, que lo que nos muestran es que nos encontramos con etnografías que, en lugar de tener los planteamientos naturalistas que en ocasiones funcionan, entonces uno va al campo, pide que quiere investigar con una comunidad, la comunidad le dice que sí y uno puede desarrollar su observación participante y no hay ningún problema, pero en otras ocasiones esto no es posible. Estos proyectos nos muestran que en muchas ocasiones y cada vez más a menudo las etnografías ya no tienen esos planteamientos naturalistas, sino que se ven obligadas a disponer las condiciones para aprender juntos, ¿no? ¿Qué significa disponer las condiciones para aprender juntos? Pues es diseño una infraestructura digital, o genero las condiciones para que convirtamos la etnografía en una performance, o codiseño con mis contrapartes, pues un archivo, o monto un espacio para desarrollar un mapeo colectivo. Esto resuena con formas de investigación, acción participativa, pero creo que hay diferencias. También tiene resonancias con muchas formas de la investigación implicada o la investigación activista, pero creo que también hay diferencias en la manera como se formulan estas investigaciones, y en la manera también, esto es muy importante, es la manera como se relatan, porque aquí no están movidas o, o el, o la retórica que se utiliza no es la del el compromiso político, lo hago así porque me comprometo políticamente, que también está debajo, sino lo hago así por un cierto también compromiso epistémico, es decir, porque es la única manera de eh, hacernos preguntas con otros, ¿no? Entonces, investigaciones que lo que hacen es disponer las condiciones para aprender e investigar juntas, ¿no? Ese disponer las condiciones para las condiciones espaciales, infraestructurales y relacionales, pues es lo que yo y con Tomás llamamos dispositivos de campo. Y si miramos la historia de la sociología o la historia de la antropología, veremos que siempre ha estado, los antropólogos y las sociólogas siempre han sido muy creativas a la hora de investigar y de crear sus dispositivos de campo. Cierro aquí esta parte. Un ejemplo paradigmático es el dibujo etnográfico, que casi nunca se utiliza cuando hacemos etnografía, pero el dibujo etnográfico, en lugar de tomar notas textuales, hacer dibujos, pues se utiliza desde finales del siglo XIX. Entonces hay una larga tradición de dibujo etnográfico que se está recuperando ahora con autores como Michael Taussig o Tim Ingold,
que tienen como unos libros muy provocadores, ¿no? Invitando a redibujar la antropología a través del dibujo, y que nos muestran que el dibujo etnográfico no es solo una forma de registro, sino que es una manera de mirar y es una forma de investigar, ¿no? Cuando uno dibuja no solo registra, sino que mira de una determinada manera distinta, ¿no? Y entonces la etnografía cada vez más es evidente que no funciona en su registro naturalista, que tiene que diseñar e inventar estos dispositivos de manera creativa, y en realidad eso ha formado parte siempre de la historia de la antropología y podríamos decir algo similar de la sociología. No sé si hay algunas por hacer como un... Sí, claro. Mira, te voy a compartir algunos comentarios y preguntas para este primer corte. Mm. Un comentario viene de Adriana Cadena. Ella menciona que esa inventiva, ¿no?, que nos has compartido a lo largo de la charla le recuerda a la reinvención etnográfica a partir del giro etnográfico en el arte que analizan James Clifford. Es un comentario y ahora voy a pasar algunas de las preguntas que también se han establecido ahí en los mensajitos. Eh, Perdona, este comentario era, me has dicho de, perdona. de Adriana Cadena. Vale. Sí, Marifel Anzalone Gallardo, ella menciona, buenas tardes, me gustaría conocer un poco más sobre la fenomenología en etnografía virtual. ¿Quieres que te dé las preguntas y después las vamos respondiendo poco a poco o te lanzo una pregunta y respuesta, lo que tú prefieras? O sea, un poco en general todas, porque por ejemplo esta o sea, es que se me aleja un poco del hilo argumental. Por ejemplo, la de Adriana sí que toca justo es el umbral de la continuación que quería hacer después. Entonces, si las haces, o sea, puedo tratar de responder algunas que seguro que más de una quizá pues, se me escape. Ok, buenísimo. Te comparto otra de Carolina Paves. Ella menciona, ¿cuáles son las formas de hacer etnografía virtual? ¿Qué habilidades o técnicas implica la etnografía virtual? Otra, permíteme tantito, esto se está trabando. De Roberto Britos. Él es antropólogo y plantea dos preguntas. ¿Qué opinas del modo de investigar de la economía y el grado pretencioso de las leyes universales de los resultados de sus análisis racionalistas? Y dos, los economistas no deberían replantearse las premisas ultrasimplificadas desde que ven la realidad y desde las cuales nos dan recetas para lograr desarrollar el mundo. Eh, Tenemos acá también, ¿quieres comentar algo? no, ahora como voy anotando. Ok, buenísimo. Tenemos otras dos que estas tienen que ver más con los retos. Una es de Katia Lemus. Ella menciona, uno de los retos a los que yo me enfrento es entrevistar a gente de campo, indígenas. Muchos sabrán utilizar un dispositivo móvil, otros no saben leer. Para mí lo más importante es ganarme la confianza de los participantes entrevistados para que me compartan su conocimiento local. Me resulta difícil pensar en que se logra hacer esto a través del teléfono o de una encuesta a distancia. Otra que va un poco en el mismo sentido es Clau Estrada. Ella es estudiante de sociología del área de sociología rural y para su trabajo terminal se le ha complicado la parte de trabajo de campo. Parece que trasladar esas técnicas de investigación a lo virtual no siempre es posible. La limitante con la que me he encontrado es precisamente que la comunidad no cuenta con buena recepción de Wi-Fi. Mm. ¿Ok? Y tenemos una última de este bloque que dice, ¿alguna metodología que parta de la experiencia de lectura o literaria? Esta última no la entiendo. Sí, Em, o sea, son como muchas preguntas muy complicadas todas. y muy diversas además. Ajá.
Sí. O sea, a Katia, y no recuerdo quién más, o sea, o sea, de repente me ha venido a la cabeza el trabajo de Marisol de la Cadena, que hace en Perú, en su libro Earth Beings, Seres de la Tierra, Earth Beings. ¿No? Y esta idea de convertir el trabajo de campo en una colabor, ¿no? En una labor ella no habla de colaboración, sino de colabor. Eh, mm, es una manera de expresarlo. Alguien ha preguntado cómo se hace la etnografía virtual. Yo siempre digo que la etnografía virtual es etnografía y lo único que tiene que hacer es, que no es poca cosa, acomodarse a las condiciones relacionales en las que se encuentra, ¿no? Que en términos prácticos, en realidad está lleno de, de pequeños detalles que son en realidad lo esencial de cómo hacer etnografía en estos contextos. Yo lo que diría es no tener miedo en ningún caso a hacerlo, no tener miedo a pensar que una etnografía en un contexto como ese es una etnografía desvirtuada, en realidad. Es una etnografía con con una virtud distinta o que tiene una expresión diferente. Y bueno, eso, salvo gente muy carca y un poco anclada ya en el siglo XX, pues es difícil. Mm, Todavía sigue habiendo antropólogos y sociólogas que no conciben la posibilidad de una etnografía así, ¿no? Pero en realidad cada vez más. O sea, creo que hay que tener como hay que ser capaz de desarrollar una sensibilidad distinta hacia la tecnología. A mí me interesa mucho cuando hago etnografías virtuales atender a la materialidad, atender a las propiedades de las infraestructuras materiales. Pero tengo la impresión de que eso lo vais a cubrir de manera extensa en los próximos seminarios. Y cuando Roberto Brito, sí, yo creo que los antropólogos no nos entendemos nada bien en términos generales con los economistas. Yo mi primera carrera yo no soy, mis primeros estudios no son de antropología, son de ciencias físicas. Y entonces cuando un economista intenta vacilarme con sus matemáticas, pues, ¿qué le puedes decir a un físico sobre las matemáticas, no? Sí, o sea, pero yo creo que el ámbito de la economía es uno de los ámbitos donde la antropología es capaz de evidenciar la enorme relevancia que tienen sus contribuciones teóricas. Cuando de un plumazo podemos desmontar supuestos tan básicos como que el Homo economicus es un individuo movido por el afán de maximizar sus beneficios, ¿no? O que los bienes comunes no existen porque en realidad van en contra de algunas de las doctrinas básicas de la economía, ¿no? Y empíricamente es posible demostrar que no es así, ¿no? Entonces, de repente, nuestros trabajos adoptan, yo creo que se hace evidente la enorme relevancia que tienen en términos teóricos, ¿no? Y después Adriana Cadena, que señalaba específicamente, y que esto me da paso para tratar de cerrar el argumento teórico y contar y hablar del inventario. Hablaba de James Clifford y del giro retórico o el giro reflexivo de la antropología que se desarrolla en los años 80 y que quería mencionar justo ahora. En por hacer un sumario de lo que he planteado hasta ahora cada vez está más claro que hay más proyectos de investigación que no recurren al naturalismo convencional, que lo que hacen es recurrir a gestos de creatividad y de inventiva, en el cual pues, se construyen infraestructuras, se recurren a otros tipos de registros, se recurre a la poesía, a la performance, y se recurre se recurre de alguna manera para ser capaces de construir relaciones con nuestros interlocutores, ¿no? Como decía Katia Lemus, pues yo me tengo que ganar la confianza, tengo que construir relaciones sólidas de confianza, ¿no? Que es lo que hacemos cuando hacemos investigación, construimos relaciones.
que esta es una manera, como tiene una antropóloga británica, de describir el oficio antropológico, ¿no? Dice, los antropólogos investigan relaciones a través de relaciones, ¿no? De hecho, uno de los ámbitos clásicos de la antropología es el parentesco, que es básicamente investigar relaciones y cómo se nombran y qué tipo de relaciones son esas, ¿no? Entonces investigamos, los antropólogos, los etnógrafos, investigan relaciones a través de relaciones. Y cuando dice esto, ella se está refiriendo a dos tipos de relaciones. Las relaciones analíticas, ¿no? Que ponemos en nuestras investigaciones, pues relacionamos unas cosas con otras analíticamente. Y después relaciones discursivas, ¿no? Es decir, producimos narraciones, que en castellano una relación es un relato también, ¿no? Es un informe. Entonces, los antropólogos investigan relaciones a través de relaciones analíticas y discursivas, y yo aquí querría introducir un tercer tipo de relaciones, que es justo el que he mencionado antes, que son las relaciones empíricas. O sea, construimos relaciones que son relatos y son análisis, que son las relaciones del campo, si lo queremos llamar así, ¿no? Que son las relaciones que resultan de nuestros trabajos de campo empírico, pero también construimos relaciones en el campo empírico, que son relaciones empíricas. Vale, y entonces el primer tipo de relaciones, los relatos, como decía Adriana Cadena, en realidad desde los años 80 los antropólogos, pero también en otros ámbitos como, ¿no? Los estudios feministas, la crítica decolonial, nos han mostrado que, mm, que los relatos etnográficos eh, están construidos, que son ejercicios de poética, que están llenos de trucos lingüísticos, de trucos literarios, para demostrar que los antropólogos estuvieron allí, para dar confianza, para generar legitimidad, ¿no? Están llenos de tropos literarios. Son ficciones, como decía Clifford Geertz, no ficciones porque sean ficticias, sino porque están construidas y están llenas de creatividad y, como decía, de poética, ¿no? Que es como llama James Clifford y George Marcus a su libro, ¿no? Ese subtítulo que le ponen al Cultura, Writing Culture. Y entonces reconocemos que cuando escribimos, especialmente etnografías, recurrimos a la creatividad constantemente. Entonces, las relaciones del campo, la escritura, reconocemos que está llena de creatividad, pero sin embargo las relaciones en el campo, las relaciones que construimos para dotar de confianza nuestras relaciones en el campo, para hacer preguntas a la gente, las relaciones a través de las cuales se desarrolla nuestro trabajo empírico, raramente reconocemos que están también llenas de creatividad y de inventiva, como si bastara con aplicar el método, ¿no? Como si el trabajo empírico fuera una cuestión de aplicamos el método como si fuera una receta, y en realidad sabemos que no es así. O sea, sabemos que nuestros trabajos empíricos, y esta es una experiencia que tienen todos, investigadores jóvenes, investigadoras senior, quien está comenzando y quien tiene una larga carrera. Todos sabemos que nuestros trabajos empíricos están llenos de pequeños gestos a través de los cuales generamos las condiciones para investigar. Y como digo, raramente lo reconocemos. Y si lo reconocemos es solamente en el tipo de conversación informal, de pasillo, que una antropóloga te cuenta las cosas tan alocadas que hizo para poder llevar a cabo su investigación, ¿no? Pero eso raramente trasciende en nuestros seminarios, en nuestros manuales, en nuestras guías de investigación, ¿no? Y esa creatividad es la que está presente en esos dispositivos que yo he descrito, ¿no? Porque nadie le dice a Mike Fortune y Kim Fortune, no hay ningún libro donde les indique, pues así es como podéis hacer una investigación de asma construyendo una infraestructura, y nadie le dice a Lee Hazani, para tomar notas y hacer tus registros cuando estás en condiciones extremas, pues tienes que recurrir a la poesía. Son ejercicios de creatividad relacional que surgen, y aquí no estoy hablando de una inventiva del genio o de la genia que de repente se le ocurre,
como si fuera Thomas Edison, sino que son el resultado, en buena medida, del contexto relacional, de pensar con otras, de encontrarse en una determinada situación que te lleva a generar ese tipo de dispositivos que te permiten investigar, ¿no? Entonces, lo más importante, o una de las cosas absolutamente esenciales, es comenzar a reconocer que la investigación está llena de inventiva, que no se puede describir únicamente recurriendo al método, que fuera y más allá del método hay todo un espacio, em, que la única forma de explicarlo es dando cuenta de la inventiva, porque de la misma manera que nuestras relaciones, nuestros escritos están llenos de creatividad y de inventiva, también lo están nuestras relaciones en el campo. Aquello que decía Roy Wagner, que es como que decían los antropólogos y las antropólogas, en realidad eh, inventan la cultura que creen estar estudiando. Las culturas son siempre un ejercicio de inventiva. La cultura no es la repetición de la tradición, sino que constantemente los pueblos la están inventando, ¿no? Entonces, cuando escribimos, inventamos la cultura, pero cuando formamos parte de ella, estamos constantemente inventándola o reinventándola y necesitamos reconocer cada vez más esa invención. Y necesitamos reconocerla porque ante los desafíos que tenemos, como he dicho antes, crisis climática, extractivismo, capitalismo desbocado, nuestros métodos parecen no funcionar, porque lo único que hacen es plantear las mismas preguntas de siempre. ¿Cuántas veces nos habéis encontrado con una investigación que lo que hace es investigar diferencias de género que ya sabemos que están y que son importantes, cuestiones relacionadas con la gentrificación en la ciudad que producen el desplazamiento de la población, y es como, bueno, eso ya lo sabemos y además lo han contado los periódicos? ¿De qué sirve que una y otra vez hagamos las mismas preguntas de siempre, para las cuales, por otro lado, ya tenemos, tenemos contestaciones e incluso evidencias empíricas que hay otros que las están proporcionando sin dedicarse a la investigación? Entonces parece que no funcionan nuestros métodos, que necesitamos de dotar de relevancia a nuestro oficio, porque cada vez las ciencias sociales parece que sean más irrelevantes, nos comen otras disciplinas, los políticos y las instituciones políticas nos ningunean. Necesitamos dotar de nueva relevancia a nuestras disciplinas, y una manera de hacerlo podría ser animar la inventiva que siempre ha formado parte de la etnografía. En un reciente libro, un antropólogo estadounidense, Anand Pandya, que se llama A Possible Anthropology, Methods for Uneasy Times, ¿no? Una antropología posible, métodos para tiempos un poco incómodos. Él lo que plantea es, bueno, necesitamos ser capaces de imaginar un mundo como todavía puede ser. A mí lo que me gustaría sugerir es que necesitamos también imaginar cómo la etnografía podría ser, cómo la etnografía presencial, cómo la etnografía con comunidades, cómo la etnografía virtual. Estamos obligados a especular con las formas posibles de la etnografía, a imaginar cómo puede ser, porque si sigue siendo como siempre, no es suficiente. Y esto no es sencillo, es arriesgado, pero el desafío al que nos enfrenta es a aprender de nuevo. Y una manera de hacerlo, o sea, una manera de aprender a hacer etnografía de nuevo, es animar la inventiva, como digo, que siempre ha formado parte de la práctica etnográfica del oficio antropológico. Y entonces esto lo que nos plantea, y ya por ir cerrando, es que cuando hablemos de etnografía o cuando pensamos cómo investigamos, qué tipo de prácticas empíricas son las que desarrollamos, no podemos reducir esos debates y estas conversaciones a una cuestión metodológica, porque hay siempre aspectos que quedan más allá, porque cuando lo enmarcamos como una cuestión metodológica, lo estamos enmarcando en torno a un cierto canon, que como nos decía John Law, suelen ser un poco rígidos, demasiado hegemónicos, esta es la manera de hacerlo, sino qué significa si pensamos que la etnografía no es un método, sino que es un acto de inventiva. Empezamos a pensar no desde la idea de la receta, sino la idea de la creatividad del artista.
No la idea desde la idea de la partitura, que se parece mucho a un método, sino la idea desde la improvisación jazzística, que ya sabemos que en realidad el jazz, los improvisadores tienen que ensayar mucho, tienen que la improvisación no es solo toco lo que me viene, sino en realidad requiere un gran ejercicio de entrenamiento. Pero pensar desde la inventiva nos aparece o nos plantea una serie de preguntas sobre, bueno, pero ¿cómo se anima esa inventiva? ¿Cómo se aprende esa inventiva? ¿Cómo se enseña esa inventiva? ¿No? ¿Cómo animamos la posibilidad de que cuando investiguemos seamos capaces de ser creativos y ser inventivos en nuestras prácticas epistémicas y en la manera de construir relaciones con otros y con otras, ¿no? Y una manera de hacerlo, pues es, uno, reconocer eh, la inventiva que puebla y que está constantemente atravesando todo tipo de investigaciones, reconocerlo y documentarlo. Como he dicho antes, uno de los principales problemas que nos ocurre es que cuando contamos y hablamos de la etnografía y de otros métodos, es que solemos describirlo justamente como un método y raramente documentamos y describimos esa inventiva, que en muchas ocasiones, como digo, se queda en el cajón de nuestros diarios, ¿no? No narramos esos pequeños gestos que nos han permitido investigar en muchas ocasiones. Entonces, el proyecto que hemos montado, bueno, y solo por cerrar, en realidad es extremadamente relevante dar cuenta de esta inventiva, porque si cada vez que nos enfrentamos a grandes desafíos sobre cómo investigar y conseguimos solventarlo a través de esos pequeños gestos, construyendo una infraestructura digital, recurriendo a la poesía, si no lo documentamos, si no damos cuenta de ello, si no lo escribimos y lo conceptualizamos, cada vez que alguien se enfrenta a situaciones similares, en realidad tiene que volver a inventar desde cero. Entonces, cuidar y cultivar la inventiva de hoy y la inventiva de ayer, la inventiva que ha sido, es una manera de generar las condiciones para que en el futuro otros y otras puedan plantear preguntas en otros términos, ¿no? Entonces, en realidad, reconocer la inventiva y cultivar la inventiva y cuidar de nuestros métodos de indagación, cuidar de cómo indagamos, que significa documentarlo, que significa archivarlo, que significa conceptualizarlo, cuidar de esos modos de indagación del pasado y del presente es una manera de generar las condiciones de posibilidad para que otros que vienen detrás de nosotros y otras puedan plantearse preguntas desafiantes en el futuro. Y esto básicamente es lo que estamos tratando de hacer a través de un proyecto que es el proyecto que he mencionado antes, que es el proyecto XCOL. Creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí puedes hacerlo. Este es. Es básicamente es el proyecto, como he dicho antes, todo el argumento teórico que he desarrollado, pues es un trabajo conjunto con Tomás Sánchez Criado, está por ahí en un paper que confiamos publicar y un libro que estamos tratando de publicar también. Y la tercera pata es o el tercer eje de trabajo es este inventario etnográfico, que es un archivo de la invención etnográfica, ¿no? Es cómo podemos cuidar de nuestros modos de indagación. Pues lo primero es contándolo, lo primero es relatándolo, lo primero es describiéndolo. Y entonces, lo primero es inventariándolo. Entonces el inventario etnográfico es un lugar para cuidar curatorialmente, ¿no? Para alojar, para describir y archivar pues modos muy singulares, creativos, inventivos de investigaciones etnográficas que se han realizado por gentes aquí y allá, y es también una plataforma para animar esa investigación, ¿no? Para que estas formas de indagación pues permitan a otros no necesariamente replicar de la misma manera, sino tomar inspiración. Por ejemplo, pues Tomás Sánchez Criado con Ignacio Farías
pues de repente están trabajando, están utilizando juegos de mesa para hacer investigaciones etnográficas en torno a la ciudad. Entonces, una manera de investigar la ciudad es diseñando juegos de mesa. Ya sabemos que el Monopoly, pues es un juego diseñado por, se me ha olvidado siempre se me olvida el nombre, es diseñado por una mujer feminista estadounidense muy aguerrida, Mary, que en realidad era una crítica profunda a la emergencia de la economía monopolista, los grandes monopolios a principios del siglo XX, ¿no? Después, como ocurre a menudo, se reapropiaron del juego un par de hombres, lo comercializaron y cayó en el olvido, pero ha sido recuperado en años recientes, ¿no? Pero el Monopoly de repente no es solo un juego, sino que es un ejercicio de crítica social hacia el desarrollo de los monopolios, ¿no? Como que en los juegos siempre hay algo más que el mero ejercicio lúdico, ¿no? Entonces tenemos a antropólogos de aquí y allá investigando y ensayando en qué medida la posibilidad de diseñar y de practicar juegos pueden ayudar a realizar o pueden ser la base de investigaciones etnográficas, ¿no? Y entonces es como, pues si eso es valioso, si eso es una manera, si eso es una manera fértil de investigar, resulta quizá relevante documentarla, resulta contarlo, resulta útil dar cuenta de todos esos imponderables que cuando uno está investigando surgen, para que otros quizá puedan tomar inspiración de, vaya, quizá podría hacer, quizá podría hacer mi etnografía invitando a mi comunidad o a mi colectivo a que diseñemos conjuntamente un juego sobre algún asunto que les interese. ¿No? Entonces el inventario etnográfico, pues básicamente lo que pretende es inventariar 4 tipos de categorías o 4 tipos de objetos que son, pues, modos de indagación, ¿no? Maneras de investigar en etnografía, lo que llamamos también formatos abiertos, que son formatos pedagógicos de talleres, de laboratorios que utilizamos para aprender etnografía. Lo que llamamos intravenciones, que es esta cosa de que en antropología muy a menudo se piensa como una disciplina dedicada a la intervención social, ¿no? Intervenimos en los contextos en los que investigamos, movidos por una buena voluntad de transformar el mundo, pero en algunas ocasiones nos olvidamos que lo que más demandan nuestras disciplinas no es intervenir, sino intravenir. O sea, que lo que necesitan ser intervenidas son nuestras propias disciplinas. Entonces tenemos que intervenir nuestras disciplinas, o más bien, más que una intervención en el mundo, lo que necesitamos es que el mundo nos intervenga, una intravención, ¿no? Y entonces todo tipo de ejercicios experimentales a través de los cuales es posible o ocurren esas intravenciones disciplinares, ¿no? Que lo que buscan es expandir y ampliar lo que nuestras disciplinas son capaces de ser, ¿no? Y después una cuarta categoría, que es lo que llamamos prototipos, que es cualquier ejercicio experimental de investigación, ¿no? Entonces, como, pues este es el inventario, cada una de estas fotografías, pues que se corresponde a una de esas categorías. Esta es la clínica, que es un formato, ¿no? Esto vendría a ser lo que llamamos los formatos abiertos, que es un formato que utilizamos Tomás y yo, inspirado en unos colegas del mundo artístico, que lo que plantea es cada vez que un investigador o investigadora está haciendo etnografía, siente ansiedad, le da miedo de estar haciéndolo mal, y entonces muchas veces lo que necesitamos son grupos de terapia. No necesitamos seminarios, ni necesitamos clases, ni necesitamos talleres, necesitamos grupos de terapia para contar nuestras investigaciones. Y este es un grupo de terapia formulado, un poco moldeado por los grupos de terapia anónimos alcohólicos. Hay un punto de ironía, pero también está tomado de una manera muy seria, no pretendo trivializar ese aspecto. Y entonces, pues pasamos un informe clínico y todo el mundo tiene que
que rellenar cuáles sus síntomas, su colega de al lado pues le dice cuál es el diagnóstico y un tercero le dice cuál es el tratamiento, ¿no? Y funciona bien porque a veces porque consigues generar un espacio de cierta intimidad y de complicidad, jugando con la parodia ¿no? Un poco, pero al mismo tiempo abriendo la posibilidad de tratar cosas muy serias, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hacemos que no tiene mayor importancia, pero pero que si es valioso para que otros y otras lo puedan utilizar, pues nosotros lo documentamos, contamos cómo lo hacemos y lo ponemos pues al alcance de cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues documentamos, como he dicho, estos distintos objetos, y después hay también como una sección dedicada a discusiones teóricas más amplia, que son básicamente pues, textos, ¿no? Uno, por ejemplo, dedicado a las antropologías multimodales, ¿no? ¿Qué es esto de la antropología multimodal? Bueno, al dibujo etnográfico y tenemos también pues un glosario de términos conceptuales básicos y esto que son, y lo que llamamos inquiries, que son como agrupaciones de elementos que tratan un determinado aspecto, ¿no? Como la experimentación etnográfica. Básicamente es un archivo, o nos gusta llamarlo más un inventario. El inventario es como un archivo, pero mucho más modesto, ¿no? El inventario es lo que hay en las ferreterías. El inventario son objetos que están a mano para ser utilizados. Y entonces, este es un inventario de la invención etnográfica, ¿no? Un archivo para alojar formas de invención, pero también un inventario o un inventorio que lo que intenta es animar la invención. Y que muy importante, y ya cierro aquí, y que está abierto a cualquiera, es decir, a cualquiera que quiera, que tenga invenciones que quiere publicar. Nuestro compromiso es publicamos todo lo que nos manden. La única cosa que no sabemos es cuánto tiempo tarda, porque o sea, es decir, como que tiene que atravesar un proceso editorial. Nosotros nos comprometemos a ayudar a quien nos envíe cosas, pues, eh, ayudarle con el trabajo editorial. Entonces está abierto a la publicación por cualquiera, está abierto a que cualquiera pueda utilizar el inventario como repositorio o que pueda utilizar la documentación que hay en él, ¿no? Entonces pretende ser una plataforma abierta para unos y otros, para aprender etnografía, para aprender de lo que están haciendo otros investigadores e investigadoras y como digo, para animar la invención etnográfica. Y no me quiero extender más, aquí lo dejo ya. Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias por compartirnos, ¿no? Justo me parece que nos invitas a esto, ¿no? A generar estos procesos de invención, ¿no? El método no es suficiente y mucho menos en la época que estamos transitando actualmente. Quiero aprovechar, nos quedan aún unos minutitos y me gustaría compartirte algunas de las preguntas que están puestas sobre el Facebook, ¿sí? Si me lo ¿Mm? permites. Entonces, bueno, una de Fernando Reyes, le gustaría que nos compartieras un poco más respecto al concepto de colaboradores epistémicos, que nos recomiendes algunos textos, eh, también autores que discutan el tema y sobre todo información en la cual se plasme, ¿no? La dicotomía entre offline, online y bueno, esa es una de las preguntas. Otra pregunta tiene que ver también sobre los colaboradores epistémicos, cómo llevarlo en redes sociales para trabajo de campo y si la interacción suele ser fugaz y volátil. Esa pregunta la hizo Yanaí Ortiz. Tenemos otra pregunta que es de Martín Francisco Cepeda. Él pregunta, ¿qué hay de las metodologías de investigación-acción participativa? ¿Podrías hablar más de la investigación de performance de pacientes de VIH?
¿Qué hay del compromiso político y social de hacer una etnografía por medios virtuales? Y tenemos una última por acá, de Kabir Eduardo, quien menciona, ¿consideras que se han descolonizado los estudios antropológicos con estas vertientes? Y bueno, me parece importante comentar que algunas de estas preguntas están hechas por estudiantes de la licenciatura. Ah, son muchas preguntas, muy relevantes todas. Algunas de ellas son referencias. Te podría mandar, Carla, las referencias específicas para que se las hagas llegar, porque hay algunas que, ¿no? que lo que están pidiendo específicamente son referencias y, bueno, te las puedo llegar con precisión. En lo que se refiere a los colaboradores epistémicos, este es un concepto que utiliza George Marcus y Douglas Holmes. Ellos los llaman epistemic partners. No recuerdo el artículo en el que es, porque como tienen media docena o una decena de artículos, o bien George Marcus, o bien entre los dos, hablando de de la colaboración y de las transformaciones en la antropología, y no recuerdo exactamente cuál, pero es de ellos, el Epistemic Partners. Tomás y yo utilizamos el de acompañantes epistémicos, y tenemos por ahí un capítulo que se llama justo así, acompañantes epistémicos, que el argumento que hace está en mi página web en staleya.eu. Ahí está colgado el borrador. Aparece en un libro publicado por Claxo, que está editado por Aurora Álvarez Berenguer y por Gunther Dietrich, y hay un colega más que se me ha ido, qué mal. Bueno, ahí hay un artículo que se llama Acompañantes epistémicos, la invención de la colaboración, que básicamente traslada o particulariza el argumento que he hecho para decir que la colaboración es un ejercicio de invención siempre. Y claro, en realidad, hay veces que se puede colaborar y hay veces que no. O sea, por muy buenas intenciones que tengamos. Como he mencionado antes, Paul Rabinow, que es un antropólogo muy relevante, que en los últimos años ha hecho una reflexión muy amplia sobre, como he señalado antes, la necesidad de inyectarle pues, una pulsión experimental a la antropología, la necesidad de investigar, especialmente en contextos donde los antropólogos y las sociólogas se encuentran con expertos como él, que ha trabajado con biotecnólogos. O sea, de hecho, es muy interesante porque Paul Rabinow hace una etnografía, o sea, es muy interesante porque es muy de actualidad. Las PCRs que nos hacemos ahora, pues la empresa que originalmente las diseña, Paul Rabinow hace una etnografía de la empresa que diseña el sistema de las PCRs, que es como interesante. Bueno, en los últimos años se ha tratado de hacer alguna colaboración con científicos, con biotecnólogos, que han resultado en un absoluto fracaso. Pasaron de él completamente, le ningunearon, pero sin embargo fueron muy productivas académicamente porque escribió 3 o 4 libros sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, hay veces donde la colaboración funciona, hay veces donde no. Hay veces donde podemos tener acompañantes epistémicos, hay veces donde eso no es posible. Y entonces, pues el tipo de relaciones que tenemos y la forma como disponemos nuestras relaciones en el campo es distinta. Por ejemplo, si son interacciones fugaces, pues no es posible, ¿no? O no sé qué tipo de acompañante epistémico puede ser aquel con el que solo coincides durante unos minutos o durante media hora o en una interacción fugaz, ¿no? Lo importante es que los contextos empíricos en general nos piden, por decirlo así, en ocasiones podemos tener una idea de cómo tienen que ser nuestras relaciones o cómo tienen que transcurrir nuestras investigaciones,
Y lo que ocurre es que los contextos empíricos nos desafían constantemente a reinventar y a reimaginar. Perdona, no es así como aquí puedes hacer una investigación. Si solo te encuentras con personas con las que tienes interacciones fugaces, pues tendrás que pensar cómo te relacionas con ellas, cómo construyes la confianza. Tendrás que pensar incluso si la confianza es un aspecto relevante, porque en ocasiones la desconfianza puede ser relevante, en ocasiones hay contextos donde uno no tiene que tener confianza con la otra persona, basta con, si uno está seguro y no hay nada en juego, pues ¿no? Lo que puede ser relevante son otras cuestiones, ¿no? La jovialidad ¿no? O el placer o el disfrute compartido pueden ser más relevantes que la confianza o la intimidad, no sé. Eh, Em, la referencia a la performance de Andrew Irving es un artículo publicado en el JRAI, en el Journal of the Royal Academy eh, Royal Anthropological Institute, el JRAI, que es la revista británica de antropología, como por referencia. Es un artículo de Andrew Irving de hace como 6 o 7 años, pero le puedo pasar a Carla la referencia o ponerla en el chat eh, del seminario. Eso sobre la performance. Y sobre el compromiso político de la etnografía virtual, em, a mí me ha interesado mucho las problemáticas éticas de la etnografía virtual, que ¿no? Es público, privado, puedo utilizar esta información, debo pedir permiso, cómo pido permiso. Creo que es un campo que está plagado eh, de problemas muy complejos para los que no tenemos soluciones prediseñadas ni fáciles, ¿no? Estoy investigando en Facebook, puedo utilizar las fotos de las personas, tengo que pedir a todas las personas, si estoy en un grupo de Facebook, tengo que pedir a todo el grupo, si hay 500 personas en el grupo, autorización. ¿Cómo pido la autorización? Porque porque no es trivial, si pones una pregunta, ¿puedo utilizar la información? Mucha gente no lo va a ver, puedes producir un enorme ruido y generar tensiones dentro del grupo. ¿Cómo se hace? En realidad no hay referencia, sí que hay una reflexión muy amplia desde hace como 20 años en torno a las problemáticas éticas de la investigación en Internet que nos puede ayudar a enmarcar nuestra reflexión, ¿no? Y enmarcar lo que parecen ser problemas y dilemas éticos, pero que nunca nos proporciona una solución. Pero tener un apoyo, ¿no? Acompañarnos de otros que ya han pasado por situaciones similares, nos puede ayudar en ocasiones incluso a descubrir que lo que pensamos que es un problema no lo es, y aquello donde pensamos que no hay ningún aspecto problemático, sí que tendríamos que pensar sobre ello, ¿no? Entonces, como el compromiso político, pues creo que depende del contexto y de cada uno. Los dilemas éticos creo que son muy acusados y que tenemos que darnos también a la experimentación para pensar cómo nos hacemos cargo de las cuestiones éticas, ¿no? Que no vale lo de aplicar unos códigos o recurrir a unos códigos deontológicos o recurrir a unos comités de revisión ética, que sabemos que es el modelo anglosajón, que yo creo que en México no se aplica todavía, en España tampoco, pero que sabemos que no funciona bien y que deberíamos ser capaces de inventar también aquí, ¿no? Esta sería una intravención. Hay por ahí uno de los proyectos que tenemos en marcha, que es un problematorio de ética, que justamente lo que intenta explorar es cómo nos hacemos cargo colectivamente de la ética de la investigación, ¿no? No aplicando códigos y comités que en muchas ocasiones no son útiles y lo único que sirven es para proteger a las universidades, sino abriendo espacios donde podemos pensar juntas cómo nos enfrentamos
a este tipo de dilemas éticos que no nos afectan solo a nosotros, sino que en realidad nos afectan a cada vez más en la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Y la última pregunta de las que recuerdo que se habla, que se refiere a si estos, o sea, ¿no? A la decolonización de los métodos. Yo creo que em, o sea, creo que podemos aprender mucho de las reflexiones, o sea, o de todo el debate sobre la decolonización de los métodos. Em, entonces, no sé si es, o sea, me gustaría pensar que, mm, y está en nuestro espíritu, que el argumento que hacemos eh, em, debería contribuir a decolonizar nuestros métodos. Lo que tengo claro es que es un argumento que, aunque no lo he explicitado, sí bebe de debates existentes y del trabajo de algunos autores y autoras que lo que se plantean es la decolonización de esos métodos. No está presente en mi retórica y en nuestra argumentación porque venimos de y heredamos otros debates, pero, pero creo que decolonizar nuestros métodos pasa por romper ciertas hegemonías. Y algunas de esas hegemonías son las que dicen, la única manera de hacer etnografía es esta, o la única manera de hacer una entrevista es esta otra. Que además son hegemonías establecidas desde determinados lugares y enunciadas desde determinadas geografías. Entonces creo que reconocer la inventiva y animarla, quiero pensar que debería ser un vector que contribuye a la decolonización de los métodos. Muy bien, Adolfo, pues muchísimas gracias. Ya estamos justo llegando al límite de esta sesión, ¿no? Me parece que has puesto sobre la mesa muchas cosas que reflexionar, que analizar, que pensar, ¿no? Incluso el mismo quehacer científico, ¿no? O el quehacer desde las ciencias sociales, que es algo que nosotros también nos estamos cuestionando de manera constante, ¿no? Agradecemos de verdad esta charla que nos compartes, además porque sabemos que es un gran esfuerzo, ¿no? Pensando en la diferencia de horarios que hay, ¿no? Acá es hora de la comida y allá es hora de ir a tomar la siesta. Entonces, agradecemos mucho el tiempo, el espacio que nos compartes. Y pues aquí concluimos a esta primera sesión. Y Mm. gracias a todos los que también se conectaron y estuvieron compartiendo sus ideas, sus intereses. Y nuevamente muchas gracias, Adolfo. Nada, muchas gracias a vosotras, espero que haya resultado de utilidad y muchos ánimos con vuestras investigaciones y adelante con esa inventiva. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.